Ya. Hola, profesor Nelson Enrique Casas Leal. Nosotras le vamos a exponer sobre la ley de Hardy-Waiver. Nuestra CIPA está conformada por Ángela Lorena Guzmán, Alex Dayana Rodríguez, Jessica Prada Galicia, Karen Morat Duarte y quien le habla, Nayeli Marín Romero. Nosotras somos estudiantes de la Universidad del Tolima de la Ingeniería en Agroecología del 2021. Sobre la ley de Hardy, esta ley se desarrolló en el año 1908. El equilibrio de Hardy-Evers también es conocido como el equilibrio padmítico y se establece que es cuando una población suficientemente grande en la que los apareamientos se producen al azar y que no se encuentra sometida a mutación, ni a selección o a migraciones, entonces estas frecuencias genéticas y genotípicas se mantienen constantes de una generación a otra, alcanzando un estado de equilibrio. ¿Y cómo se alcanza este estado de equilibrio? Este estado se alcanza cuando los alelos de los sistemas polimórficos mantienen sus frecuencias en la población a través de generación tras generación. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar de organismo diploide y sexual. Para esto se deben cumplir las siguientes condiciones. Organismo diploide, reproducción sexual, selección natural, apareamiento aleatorio. El organismo diploide es aquel que tiene un número doble de cromosomas. Para la reproducción sexual, es el proceso de crear un nuevo organismo descendiente a pa a partir de un material genético de dos organismos. Y la selección natural, cuando un gen tiene una acción genética sobre un dominante negativo, que es decir, el punto de equilibrio entre las frecuencias. El principio de Hardy establece que no existen cambios significativos en poblaciones grandes de individuos, lo que demuestra la estabilidad genética. Siguiente. Los alelos se representan de diferentes formas. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es homocigoto para este gen. En cambio, si los alelos son diferentes, el individuo es heterocigoto para este gen. Los alelos están representados en las frecuencias alélicas o frecuencias de los genotipos en forma de porcentaje, ecuación o fracciones en este caso. La descripción dinámica depende de la relación de los acervos cigotos en distintas generaciones. Por tanto, no basta con la simple descripción de los acervos, sino que incluye la descripción de métodos de apareamiento y de cómo transcurren las generaciones. Supondremos que existe panmixia, es decir, que en cada caso la probabilidad de aparear con un individuo de tipo X es igual a la frecuencia de X en la población. Esto nos conlleva a decir que la mayoría de las poblaciones de plantas y animales revela muchas similitudes fenotípicas. En realidad, se dice que la mayoría de las poblaciones contienen un alto grado de heterocigosidad. Perdón. Aquí vamos a hacer referente en la diapositiva 5, alelos y genotipos. Los supuestos de Hardy y Weivers implican la unión aleatoria de los alelos para formar genotipos. Los alelos dominantes y recesivos siempre serán presentes en una población debido a que siempre van a tener emparejamientos o cruzamientos. En esta imagen quiero dar una breve explicación de cómo cuantificar las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas en una población. En este caso será un estudio fenotípico del color de lana en ovejas. En la oveja de lana negra, en la, perdón, en la lana de la oveja negra, esta está representada por el genotipo A1, mientras que en la oveja marrón está por el genotipo A1, A2 y en la oveja blanca está por genotipo A2, como se puede observar en la imagen. Esto dando la correspondencia entre fenotipo y genotipo es 1 a 1, es decir, cada uno de los fenotipos genera un fenotipo distinto y aquí se presenta la dominancia parcial donde dos alelos son los que conforman este gen. Entonces observamos que en una población, como lo pueden ver acá que se presenta varias poblaciones de ovejas, ¿cuántos individuos tienen la lana blanca, marrón y lana negra de forma cuantitativa? Entonces,
donde nosotros consideramos que las frecuencias genotípicas en la población debido a la correspondencia 1, donde la lana negra se presenta 10 individuos de 36, es decir, que la frecuencia genotípica será de 0,278 para el genotipo A1A1. En la lana marrón se representa 11 individuos de 36 y su frecuencia genotípica será de 0,306 para el genotipo A1A2. Y en la lana blanca se presenta 15 individuos de 36 y su frecuencia genotípica será de 0,416 para el genotipo de A2A2. Ahora aplicaremos esta fórmula, que es la frecuencia de uno de los alelos. En este caso, el alelo 1 va a ser la frecuencia de genotipo que tiene ese alelo 2 veces más la mitad de la frecuencia del genotipo heterocigoto, que es la mitad solo porque es 1 que se representa a 1. Es decir, que la frecuencia de A1 será 0,278 más la mitad de 0,306, donde esta frecuencia es alélica y se representaría en el resultado de P, que sería P igual a 0,431, que será uno de los alelos. Mientras que en la frecuencia de Q, es decir, la frecuencia de A2, sería igual a la frecuencia del genotipo que tiene el alelo 2 veces más la mitad del heterocigoto, que es 0,416 más un medio de 0,306 para un total de Q igual a 0,569. Todo esto dando siempre como la sumatoria de la frecuencia de ambos alelos, que siempre se tiene que tener igual entre estos dos, del A1. En conclusión, lo que queremos decir es que nosotros podemos ahí desarrollar las frecuencias alélicas, como se muestra en la imagen, que P más Q al cuadrado igual a P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado, hace referencia a que P al cuadrado será la frecuencia del genotipo A1, y el 2PQ será la frecuencia del fenotipo A1, A2, y Q al cuadrado será la frecuencia del genotipo A2. Y así es como nosotros podemos observar cómo será la frecuencia genotípica de la siguiente generación. Gracias. En este ejemplo, entonces, contando los alelos, asumamos que los dos alelos son B mayúscula, que sería el dominante, y B minúscula, que sería el recesivo, donde la frecuencia del alelo dominante sería B mayúscula, como ya les decía, y la vamos a representar por la P. En la frecuencia del alelo recesivo, que es la B minúscula, la vamos a representar con la Q. Y en la frecuencia, esas frecuencias deben de sumar 1 del 100%, donde P más Q es igual a 1. Contando los individuos, la frecuencia del homocigoto dominante sería recesivo por recesivo, P minúscula por P minúscula, y nos daría P al cuadrado. En la frecuencia del homocigoto recesivo sería Q por Q, que nos daría Q al cuadrado. En la frecuencia de los heterocigotos sería P por Q más P por Q, que daría 2PQ. Y en la frecuencia de todos los individuos siempre debe sumar 1 del 100%. Entonces quedaría P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado igual a 1. Entonces, en las fórmulas de Hardy ya tenemos que los alelos sería P más Q es igual a 1, que sería el dominante y el recesivo. Y en los individuos quedaría P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado igual a 1. Acá podemos observar que los gatos negros, entonces estaría el dominante, el que está en dominancia, y el recesivo serían los blancos. Entonces, en la población de 100 gatos, 84 son negros, 16 son blancos, y esto, pues de acá podemos asumir que la población está en equilibrio como la ley de Hardy-Weber. Siguiente. Sí, en esta diapositiva, el modelo de la ley de Hardy-Weinberg utiliza modelos mendelianos de segregación
junto con la teoría simple de probabilidades. ¿Por qué probabilidades? Se preguntarán. Porque se habla de la probabilidad del alelo A, como lo han indicado anteriormente mis compañeras Lorena y Nayeli, donde el alelo A, que es identificado con P, que es el dominante, y el Q, que es representado por A minúscula, deben ser iguales a 1 siempre. Eso es una ley que sí o sí siempre se debe cumplir y se refleja en esta gráfica que se explican las variaciones entre los equilibrios de las frecuencias de un alelo y el otro. Entonces, el alelo A es representado por P, hacemos énfasis en eso, y el alelo A en minúscula representado por el Q, y aquí observamos la compensación y una correspondencia a esta escala. Siguiente. En esta parte, si examinamos dos alelos de un gen, a partir de esta fórmula, permite determinar cómo van a ser las frecuencias genotípicas de la población. Para el gen homocigoto, dominante AA, que es el heterocigoto A, dominante y recesivo, y el homocigoto recesivo AA, que son los dos minúsculas. En ese caso, dentro de la población, donde podemos explicar esta fórmula, se hace una transformación donde pasan de A a P y Q, y los alelos, como los conocemos, cambian esas letras. Entonces, para determinar la frecuencia de estos, entonces entramos a encontrar las fórmulas con las cuales se van a hacer este tipo de resultados. Siguiente. Compañera Karen, le corresponde esta diapositiva. El poliformismo significa literalmente muchas formas. El poliformismo genético, cromosómico o de secuencia de DNA es el responsable de la gran variabilidad que existe entre individuos de una misma especie o diferentes. La diversidad del genoma entre especies es notoria, mientras que la diversidad del genoma dentro de una misma especie hace que cada individuo sea único e irrepetible. Los poliformismos pueden encontrarse en regiones codificantes del genoma, regiones que codifican para una proteína, recibiendo el nombre de poliformismos genéticos. En términos científicos, el poliformismo significa la existencia simultánea de una población de genomas con distintos alelos para un locus determinado. Los locus o alelos son variaciones de secuencia del ADN presentadas en una posición definida. Siguiente. Frecuencias alélicas. En las frecuencias alélicas se refiere que tan a menudo aparece un alelo particular en una población. Si todos los alelos de una población de plantas de chicharro, que en este caso tenemos como ejemplo, son morados, los vamos a referenciar con la W mayúscula, y la frecuencia alélica de W minúscula sería el 100%, un CO, o sería un 1%. Sin embargo, si la mitad de los alelos fueran W mayúscula y la otra mitad W minúscula, cada alelo tendría una frecuencia alélica del 50%. Tenemos el ejemplo de los chicharros y decimos que esta frecuencia alélica es distinta de la frecuencia genotípica y la frecuencia fenotípica. Estas frecuencias pueden calcularse y son importantes para entender cómo evolucionan las poblaciones, pero no son lo mismo que la frecuencia alélica. Vamos a explicar la frecuencia genotípica. Para este ejercicio tenemos que las flores, que estos chicharros morados, para la letra W, decimos que la frecuencia genotípica para esta, vemos la combinación de los alelos con la frecuencia de los alelos W minúscula, que serían para los blancos. Ahí podemos determinar que en el ejemplo, en la frecuencia genotípica se presenta el porcentaje de cada una de ellas. Para el W mayúscula, que serían las moradas, tenemos 6 dominantes sobre las blancas.
Tenemos también la frecuencia de W mayúscula con W minúscula, que sería 1. Y tenemos la frecuencia de W minúscula, que serían 2. Para este caso serían las blancas. Tendríamos un 20%. Tenemos la frecuencia fenotípica. Para la frecuencia fenotípica decimos que va dominando el morado, que va 7/9. Sería un porcentaje prácticamente de 80% en contra pues del morado. Y para la frecuencia alélica tenemos que la W en este caso serían 13/18. Sería el dominante, la letra W. Podemos regresarnos a las generaciones pasadas y pues se pueden mirar algunos genotipos en nuevas plantas. Ahí en esta podemos ver que hubo un cambio de frecuencia en los alelos de la población con las generaciones. La definición de la microevolución, se puede decir que la población evolucionó si estuviera haciendo alguna investigación real. Entonces se puede usar una prueba estadística para confirmar que estas proporciones son realmente pues diferentes. Siguiente. Para estas fórmulas de frecuencia decimos que trabajamos sobre la base donde los ejercicios suceden, a partir de una población que está en equilibrio y se trata de una característica, lo cual es el único gen y es posible determinar 2 alelos. Para este caso tenemos 2 fórmulas que sabiendo pues que cada frecuencia siempre va a ir una A mayúscula y una A minúscula. Para la frecuencia P tenemos que se caracteriza por la A mayúscula y para la frecuencia Q es el alelo A minúscula. Estamos trabajando sobre la base que los ejercicios suceden por una población que está en el equilibrio y se trata de una característica que esta va a relacionarse siempre una y va a ser la que sea, ya sea color, ya sea tamaño, siempre se va a relacionar por una sola, lo cual se busca pues un único gen, pero posiblemente se puede contener 2 alelos de esa misma frecuencia. Por lo tanto, siempre debe haber una mayúscula y una minúscula. Para ello tendríamos un 100% de genotipos. Para la frecuencia de la segunda, que sería la frecuencia genotípicas, para esta hablamos que es la frecuencia dominante sobre la frecuencia de la génica. Es que son las mismas frecuencias alélicas. ¿Listo? Listo, profesor, eso es todo. Muchísimas gracias por prestarnos su atención.